Pues buenos días a todas y a todos. Buenos días también o buenas tardes a aquellos que nos seguiréis posteriormente a través de las redes y de nuestro canal YouTube. Y bienvenidos a este seminario doctoral de estudios, investigación pluridisciplinar, estudios europeos en el marco del Premio Europeo Carlos V, en esta ocasión entregado a Angela Merkel, al canciller Angela Merkel, sobre el tema «La fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa». Hemos reunido aquí con nosotros a 18 investigadores de diferentes lugares. Tenemos en la sala entre expertos y investigadores, gente de 10 nacionalidades diferentes. Y la verdad que para nosotros es un gran honor teneros aquí y que podáis acompañarnos y compartir vuestras investigaciones con nosotros y con todos aquellos que os van a seguir posteriormente. Tenemos un programa intenso, con lo cual no vamos a entretenernos demasiado con los preliminares y lo más importante ahora es poder inaugurar el curso. Tenemos con nosotros, por un lado, al director de la Fundación, que va a hablar en primer lugar porque además nos va a leer un texto que nos ha enviado Angela Merkel, que lamentablemente pues, no podía estar aquí con nosotros, tampoco está en su manera de actuar el enviar mensajes de vídeo y ha preferido que leamos un texto en su nombre, que pasará a leer a continuación nuestro director, a quien también aprovecho para dar la bienvenida y presentaros, Juan Carlos Moreno. Por favor, Juan Carlos. Muy buenos días y yo también aprovecho este momento inicial del seminario pues para daros a todos, a todas, colegas, profesores, alumnos, alumnas, daros la bienvenida a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y daros la bienvenida a este lugar único de memoria europea, con el sello europeo, un lugar posiblemente donde por primera vez se soñó en una Europa unida y donde el emperador Carlos V vivió los últimos 19 meses de su vida. Pero como habrá tiempo de hablar de todas estas cosas, procedo sin más a leer la carta que la canciller Merkel ha remitido. Le quedaría muy agradecida si con motivo de la presentación de los resultados de las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos, Premio Europeo Carlos V Angela Merkel, pudieran leerse las siguientes palabras. Excelencias, señoras y señores, saludo cordialmente a todos los presentes, especialmente a ustedes, queridos becarios y becarias. Es para mí un gran honor y una gran satisfacción que gracias a la dotación económica del Premio Europeo Carlos V del año 2021 hayan podido apoyarse trabajos académicos tan extraordinarios e innovadores. Ustedes, queridos becarios y becarias, han abordado temas que se inscriben bajo el lema propuesto: la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión en Europa. La cohesión europea ha sido y sigue siendo, hoy más que nunca, esencial ante las amenazas internacionales y los focos de crisis. La guerra de agresión continuada de Rusia contra Ucrania o los enfrentamientos armados en Oriente Próximo nos sitúan ante un desafío sin precedentes, en parte también debido a su proximidad geográfica. Solo podremos hacer frente a estos retos de manera eficaz si Europa permanece unida. La experiencia me ha enseñado que en política, y especialmente en el contexto de la Unión Europea, se pueden alcanzar muchos más logros cuando se actúa de forma conjunta. Las oportunidades y ventajas se multiplican cuando se trabaja en común. Sin embargo, dichas amenazas externas también suponen un reto particular para Europa. Confío profundamente en que cada una y cada uno de nosotros sea consciente de la importancia de la cohesión interna y de que, a pesar de todas las diferencias posibles, siempre se defina y se persiga con determinación
un objetivo común. Aunque, dado el amplio espectro político existente, hacerlo constituye siempre un gran desafío. Cabe destacar también, queridos becarios y becarias, la diversidad temática que se refleja en sus trabajos. Ustedes han tratado cuestiones relacionadas con el derecho de cohesión, la prevención de las pandemias, el derecho de asilo, la protección del clima y la digitalización, por mencionar solo algunos ejemplos. Todos estos campos son claramente relevantes para Europa y exigen la identificación de soluciones europeas comunes para los desafíos existentes y una puesta en práctica que, en la medida de lo posible, debería ser consensuada. Para la consecución de este objetivo, sus trabajos constituyen una valiosa contribución. Por ello, les doy las gracias. Espero que a lo largo de su trayectoria académica permanezcan fieles al espíritu europeo y lo sigan difundiendo. Les deseo todo lo mejor en su futuro profesional y personal. Atentamente, Angela Merkel. Bueno, esta es la carta y por mi parte solamente les deseo que disfruten, aprovechen y lo pasen bien durante estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido director, por estas inspiradoras palabras que formarán parte también de la publicación que realizaremos cuando tengamos vuestros trabajos. A continuación tiene la palabra José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Oyuste y miembro del patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Oyuste. Alcalde. No me cogió las gafas. Muy buenos días a todas y a todos. Como alcalde de Cuacos de Oyuste y patrono de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Oyuste, como siempre un honor daros a todos y a todas mi más calurosa bienvenida y un poquito más fresca, por suerte. En nombre de toda la corporación municipal del Ayuntamiento cuacareño, que me honro presidir desde hace ya 10 años. Digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Humildad aparte, quiero continuar dando mi agradecimiento a los organizadores del seminario que estamos inaugurando. Y especialmente pues a su director gerente, a mi buen amigo Juan Carlos Moreno Piñero, de quien voy a tomar unas palabras para dar colofón a esta intervención. Gracias también, por supuesto, a todos los participantes que con vuestros trabajos sobre la Europa actual, enfocados en la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa, nos llenarán de saber y sapiencia durante hoy y estas próximas jornadas en el emblemático Real Monasterio San Jerónimo de Oyuste, rincón de aquellas Españas donde vino a vivir el emperador en cuyos dominios no se ponía el sol, y donde aún resuenan los ecos de las anuales solemnes ceremonias de entrega del Premio Europeo Carlos V a prestigiosas e importantes personalidades e instituciones, una de ellas inolvidable y complicada ceremonia, la que galardonó a la ex canciller alemana Angela Merkel en 2021 y que, de alguna manera, es origen de este encuentro. Los 18 investigadores de varias universidades que hoy estáis aquí, yo creo que ya es un ejemplo de unión. Lazos que garantizan la reflexión y el diálogo, promoviendo un sentido de pertenencia y solidaridad entre todos los ciudadanos europeos, sin afán de profundizar en los diversos aspectos que pueden afectar a la cohesión y que serán
temas a abordar en este seminario, como son la política y el presupuesto de la Unión Europea, la cooperación territorial, la solidaridad, el papel de las regiones y de las ciudades, que se priorizan ahora frente a otros que fueron bases de cohesión y unión, como el uso común del derecho romano o de la idea humanista de una universitas cristiana que ya defendiera el rey emperador. No quiero terminar mi intervención sin haceros partícipes de toda esta belleza y de la que podréis disfrutar estos días. Además, os invito a emular al rey emperador, que seguro conocedor de las obras clásicas de Virgilio y Horacio, encontró en Yuste la unión de los tres ideales: Beatus ille, locus amoenus y tempus fugit. Yuste es el lugar en el que se siente dichoso quien decide vivir en armonía con la naturaleza, alejado de la vorágine diaria del ruido sin contenido. Yuste es el locus amoenus, el lugar soñado y deseado por muchos, un espacio verde y templado cubierto de bosques, suaves brisas, arroyos de aguas cristalinas inacabables y montañas que con sus cambios de color marcan el devenir de las estaciones. Un lugar que proporciona a quien vive en él reposo para el cuerpo y sosiego para el alma. Un espacio de vida que a quienes lo pueblan acuna con la espiritualidad que se respira dentro de los centenarios muros de este monasterio y en cualquier paseo bajo los robles y los castaños que como centinelas sin relevo vigilan nuestros pasos. Gracias especialmente a Juan Carlos por esta última palabra, que me he tomado la libertad de copiar este último párrafo porque me parecía tan bello para defender lo mío, mi pueblo, Cuacos de Yuste, y este maravilloso lugar en el que hoy os encontramos, y para que bueno, tengáis ese gustillo, os quede ese gustillo de visitar el pueblo y que os llevéis un buen recuerdo de este alcalde. Pues nada, muchísimas gracias y un fraternal abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias al alcalde y, por supuesto, no dejéis de visitar el pueblo en esta o en otras ocasiones, porque habrá muchas ocasiones en las que estoy seguro volveréis a este maravilloso lugar. A continuación tiene la palabra Teresa Freixes San Juan, catedrática Jean Monnet ad personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, además de miembro del jurado de las becas Angela Merkel. Doctora, por favor. Muchas gracias. Señor alcalde de Cuacos, director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, codirectores del curso, Gurgen Herbert y Juan Carlos Moreno, querido Miguel, colegas, investigadores, inauguramos el 14 Seminario Doctoral Carlos V, que, como marca la tradición, tiene como objeto el tema escogido por la persona que obtuvo el Premio Europeo Carlos V en una de sus ediciones, en este caso, la señora Angela Merkel, canciller de Alemania durante los años 2005 a 2021. El objeto de investigación elegido por la señora Merkel no es baladí. Precisamente en estos momentos en los que Europa, sus Estados miembros y sus ciudadanos están pasando por una de las épocas complicadas de su historia reciente, reflexionar acerca de la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa es de suma importancia. Recordemos que hemos pasado por una pandemia, que tenemos una guerra desatada en nuestras fronteras y que los retos de la economía mundial, entre otras cosas, no tienen fácil solución para Europa en el contexto geopolítico actual. Nos reunimos aquí investigadores doctorales de Bulgaria, Cuba, España y Malasia, cuyos proyectos han sido seleccionados por el jurado organizado por la Fundación Yuste para ser expuestos y debatidos en este seminario y destinados posteriormente a formar parte de un libro monográfico y pluridisciplinar que editará, como en anteriores ocasiones, la Fundación Yuste.
Precisamente ha visto la luz recientemente el correspondiente al premio Carlos V Antonio Tajani sobre la Unión Europea y el principio de solidaridad, que esperamos poder presentar públicamente en Roma con la presencia del presidente Tajani. En esta ocasión vamos a abordar temas realmente importantes y relevantes en este momento actual. El impacto de la política de cohesión en la legitimidad de la Unión Europea, la libertad de circulación en el proceso de construcción, cómo se prepara la sanidad pública para afrontar próximas pandemias, cómo se relacionan la cohesión y el régimen parlamentario, la verificación de la cohesión democrática, los problemas migratorios en las relaciones con terceros países y en la frontera del sur de Europa, así como el concepto de país seguro en la política de asilo, el uso de fondos comunitarios en megaeventos del sur de Europa, la arquitectura en un contexto de un New Green Deal, los museos de frontera, los medios de comunicación y la confianza institucional, el relato institucional y la influencia mediática en la construcción de la esfera pública europea, las redes sociales en el ámbito educativo, las instituciones públicas económicas como motor de cohesión, la Europa social en las relaciones internacionales, el acceso a la justicia y la cohesión social o, para terminar, las dinámicas interpretativas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como elemento de cohesión. Quiero también destacar el panel de interlocutores expertos, pluridisciplinar, de alto nivel, con una destacada internacionalización, pues provienen de distintos países, universidades o centros de investigación. Como en anteriores ocasiones, su interacción con los investigadores va a constituir el centro neurálgico de las discusiones en el contexto del seminario, puesto que van a contrastar lo aportado por estos últimos con su expertise en los temas propuestos. Quiero también referirme al magnífico entorno en el que se desarrolla este seminario. Este monasterio, escogido por el rey emperador Carlos, simboliza toda una época, complicada como la que más, pero brillante y decisiva en nuestra historia europea. Europa no es algo reciente. Tiene un difícil e interesante pasado que, si no lo conocemos, no podemos entender nuestro presente ni como españoles ni como europeos. Vivió, durante el reinado de Carlos, una globalización que, aunque no puede ser analizada con indicadores actuales, sí que nos entronca con América, con Oriente, con los países centroeuropeos, con Inglaterra, Francia, Portugal, Italia y, en fin, con todos aquellos lugares de un imperio en el que no se ponía el sol. Y, finalmente, el retiro de Carlos V me conduce a pensar en una época como la suya, pero no solo como la suya, en la que todos sus coetáneos solo finalizaron sus mandatos cuando murieron, que nos hallamos ante un emperador que supo inteligentemente retirarse en medio del fragor político y militar sin agotar mandato. Estos muros vieron y oyeron tantas cosas que, si pudieran hablar, ello daría pie a otro seminario también centrado en Europa, aunque las coordenadas temporales fueran tan diferentes. Buen trabajo a todos, colegas, investigadores, miembros de la Fundación, con mi agradecimiento por estar entre todos ustedes. Muchísimas gracias, profesora Freixes, por sus palabras y también por su compromiso con nuestra fundación, constante, permanente. A continuación tiene la palabra el profesor Jürgen Elber, cátedra Jean Monnet de Historia Europea de la Universidad de Colonia, y me honra también decirlo, uno de los padres fundadores de este programa del seminario doctoral. La palabra es suya. Good morning to all of you. I hope you slept well. In her acceptance speech for the Premio Carlos V Award, the winner and then Chancellor of the Federal Republic of Germany, Angela Merkel, expressed the following wish. A sovereign, innovative and effective Europe, that is what we need in order to assert our values and interests in the world. For our values are the foundation of our credibility, enabling us to exert real influence on other countries. Our values are a magnet and part of our appeal in the world. The European Union
stands for cooperation, respect and tolerance, leading to peace, freedom and prosperity. However, this cannot be taken for granted, but at a time when multilateralism is under pressure and old conflicts are threatening to resurface, this message is more important than ever. We can see what happens when Europe does not speak with one voice or does so inadequately, not least the migration issue. This also applies to other issues, climate protection, foreign and security policy. It applies to all efforts to shape globalization in line with our values and interests. Mrs. Merkel thus referred, on the one hand, to the success story of the European Union as it has developed since the signing of the Treaties of Rome in 1957, with a degree of integration that the founding fathers of the integration process in the early 1950s could only dream of. We owe 80 years of peace in an integrated Europe to this success story. But we also owe it to our economic prosperity, the internal market with its freedoms, the Schengen area, even if it is unfortunately not functioning as quite as it should at the moment, the euro, and much more. On the other hand, we cannot ignore the fact that this model of success has been under considerable pressure for some time. Populist parties on the right and left of the political spectrum are gaining influence in many parts of Europe. Unfortunately, all too often with the help of their decidedly Eurosceptic or even anti-European rhetoric. Why, one wonders, are these populists so successful, despite the obvious successes of the European integration process? Is it the, let's say, oversimplification of their arguments? Does everything bad come from Brussels? Of course not. And will everything really be fine if the nation state is once again at the center of political thinking? Take back control. This slogan of the Brexiteers seemed to strike a chord with many older Britons in particular when they voted against the UK remaining in the European Union. But control over whom or what? Presumably, it was also better border control. Of course, it should be remembered in this context that the United Kingdom has never been part of the Schengen area, and travelers from the European Union had always had to show identification upon arrival in the UK. Before Brexit, an identity card was sufficient, but now a passport must be presented, which means that clearance takes considerably longer. However, it should not be overlooked in this context that the migration problem is causing concern throughout Europe and is particularly attracting new voters to right-wing populists. The newly elected Merz governing in Germany has therefore decided to return to border controls, at least at 53 border crossings. It remains to be seen to what extent this will lead to a significant improvement in internal security along Germany's 4,000 kilometers of external borders. However, the latest polls already show a clear gain in popularity for the Christian Democrats, accompanied by a loss of support for the right-wing populists. As these border controls contravene the rules of the Schengen area, it is clear that the migration issue cannot be resolved in the long term at national, but only at European level. The key, therefore, lies in Brussels, where ways and means must be found to better protect European external borders, on the one hand, and to develop procedures to ensure orderly migration into the European Union on the other. Given the aging European society, it should be clear to everyone that we need to bring people into the European Union who will work and pay taxes here. Another point of criticism often raised by Eurosceptics should also be mentioned. Europe interferes too much into the everyday lives of its citizens. I think this criticism is not entirely unjustified,
and would like to recall in this context the principle of subsidiarity, which was an essential core element of the early integration process, namely to regulate matters where they can best be regulated. However, the global political developments of recent months and years have shown one thing in particular. A significant deepening of European political structures is urgently needed in the area of security and defense policy. In view of the erratic policies of the new US President, China's quest for hegemony, and Russia's imperialist ambitions, even the last European should have realized that simply continuing as before is no longer enough. In this respect, I've long advocated the idea of transforming the European Union into a three-tier community. At its core should be a cooperation of the willing, that is, a group of member states that are prepared to pool their security and defense policies. In this group, only majority decisions should be binding. Other states, primarily interested in economic cooperation, could be grouped around this core. These would then form the Economic and Monetary Union. And the third group would consist of states bound to the European Union by specific treaties. But there's probably still a long way to go before we get there, and I cordially invite you to discuss this on the sidelines of this conference. Today I have the honor and pleasure of saying a few words at the start of a seminar at which young academics will present their ideas on how the cohesion in Europe can be secured and strengthened. We are all looking forward to these proposals that will be made over the next days. So I am looking forward to get started. Thank you. Muchísimas gracias, profesor Elber, por sus palabras, también por esa propuesta que ha puesto sobre la mesa, que creo que es interesante discutir. Cuando hablaba de padres fundadores, también de mencionar al profesor Eric Bussière, que está también aquí con nosotros, al igual que a los profesores Michel Dumoulin y Sylvain Sirman, que no están aquí con nosotros, pero que han formado también parte del jurado. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos y por vuestro compromiso. Tiene a continuación la palabra Pablo Hurtado Pardo, es director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y miembro del patronato de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Querido Pablo. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Quiero antes de nada agradecer el trabajo, porque si no me olvido, me pasa continuamente, el trabajo al equipo de la Fundación, están todos por aquí. Hacéis un excelente trabajo y eso se pone de manifiesto en todos y cada uno de los eventos que organizamos a lo largo del año. Os pongo por delante porque creo que sois una parte importantísima de todo lo que se hace en esta fundación y, por supuesto, con Juan Carlos Moreno a la cabeza. Pero enhorabuena a todo el equipo y gracias por vuestro trabajo. Permítanme, en primer lugar, y por deferencia a nuestros invitados y participantes no hispanohablantes, dirigirme brevemente a todos ustedes en inglés. Dear doctoral students, academics, Mayor of Quacos de Yuste, colleagues, friends, it's a true honor to welcome you all to this historic site in the heart of Europe, the Monastery of Yuste, a place where the past speaks to the present and where the spirit of European unity is more than a symbol, it's a commitment. We have come together today with the European and Ibero-American Academy of Yuste Foundation to open this doctoral seminar linked to the Charles V European Award, supported by former Prime Minister Angela Merkel. Her vision for a strong and united Europe resonates deeply in the title she proposed, The Fortune of Being United, Preserving and Strengthening Europe's Cohesion. This title speaks not only to political ambition, but to a humanistic ideal, a purpose that surpasses boundaries, disciplines, and generations. And you, the scholars joining this seminar, are living proof that the future of Europe is not a distant goal,
but a shared undertaking already underway. Estimada catedrática Jean Monnet ad personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, querida Teresa, estimado profesor Elbert, catedrático Jean Monnet de Historia Europea de la Universitat de Colm, estimado profesor Moradiellos, compañero y querido amigo Enrique, académico de Yuste, alcalde, Juan Carlos Moreno, director, autoridades, académicos, doctores, doctoras, buenos días. Es para mí un privilegio poder participar en la inauguración de este seminario doctoral que constituye el corazón intelectual y académico del Premio Europeo Carlos V, entregado en este caso en el año 2021 a la ex canciller Angela Merkel. Decía la canciller en este mismo monasterio: tengo la profunda convicción de que Europa es una suerte para todos nosotros, una fortuna que podemos, pero también debemos conservar y diseñar. Escogió la palabra fortuna, no escogió necesidad, ni obligación, ni siquiera esperanza. Y esa elección no es inocente. Fortuna habla de destino, pero también habla de oportunidad. Habla de azar, pero también habla de construcción. Hoy, cuando el mundo nos empuja a redefinir nuestros referentes y alianzas, recordar que estar unidos es una fortuna nos interpela, no solo políticamente, sino sobre todo éticamente. Europa se enfrenta a desafíos inéditos. El tablero geopolítico se mueve, prueba de ello son pues los acontecimientos que estamos viviendo día tras día en el mundo. La paz no puede darse por sentada y la cohesión se vuelve más vital que nunca. Y en este contexto, el papel de quienes pensáis, de quienes investigáis y proponéis nuevas miradas es simplemente insustituible. La cohesión, tema elegido por la canciller Merkel para este seminario, no es un concepto teórico ni tan siquiera un concepto técnico. Es una apuesta, si se me permite la expresión, como civilización. Cohesión significa que ningún territorio, ninguna comunidad, ninguna persona debe ni puede quedarse atrás. Implica desarrollo armónico, justicia territorial, equidad social e intergeneracional. Y es, al mismo tiempo, la base sobre la que Europa puede construir su competitividad y su soberanía en un mundo claramente cada vez más fragmentado. Hace unas semanas, el exalto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, don Josep Borrell, nos recordaba aquí mismo que la paz tiene un precio y que Europa debe hacerse fuerte. Un año antes, el profesor Mario Draghi nos advertía de que Europa debe superar sus debilidades si quiere garantizar su autonomía estratégica. Todo ello converge claramente con el mensaje de la canciller Merkel: o nos mantenemos unidos o nos debilitaremos irremediablemente. Vosotros, jóvenes doctorandos o doctores, sois el más claro testimonio de esa unidad en la diversidad. Procedéis de países distintos, con trayectorias, idiomas y acentos distintos, pero compartís una vocación común: pensar Europa y proyectar Europa para redefinir Europa. En estos tiempos absolutamente inciertos, hace falta más que nunca espacios de reflexión pausada como el que ofrece este seminario. Aquí se viene a escuchar, pero también se viene a dialogar, a contrastar, a enriquecer el debate. Estamos en el lugar que eligió para sus últimos días, ya se ha mencionado esta mañana y se mencionará a lo largo de todo el seminario, un emperador que soñó con una Europa unida hace 5 siglos. Honremos ese legado, no con nostalgia, sino con acción crítica y constructiva. Que este seminario sea un espacio de reflexión, de investigación, de diálogo honesto, de pensamiento valiente y de conocimiento compartido, que nos inspire, que nos desafíe y que nos permita conectar por el bien de Europa, por el bien del mundo y por el bien de nuestro futuro común. Les animo a que sigan investigando, a que sigan aportando ideas, a que debatan, dialoguen e inviertan sus conocimientos para pensar y construir una Europa mejor y un mundo mejor.
I encourage you to keep on researching with dedication, to offer your ideas with conviction, to engage in thoughtful debates and meaningful dialogues, and to devote your knowledge to shaping a better Europe and a better world. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido director general, y sobre todo muchísimas gracias al compromiso permanente de la Junta de Extremadura con esta fundación. Queda de esta manera inaugurado, con las palabras del director general Pablo Hurtado, el seminario doctoral y pasamos a la faena. Damos unos minutos para cambiar la mesa. Muchísimas gracias a todos. Gracias.